esta mañana. No podía sacar de allí la picada, mira, se ponen las manos congeladas. Está todo blanqueado, todo como la leche, macho. Mirad. Está blanco, 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 blanco todo. Buen día. Ya pelona. Chacho. Vamos a ver a estas avileñas. Chacho, chacho, chacho. Como blanquea No lo podéis ver bien porque hace sol. La escarcha. ¿Qué tal, Ancho, en Borras? ¿Calentaste o no? Yo no. Nacho, mira qué escarcha, Esta es una regamula, las llamamos. Mira qué de cuchillejo hay aquí. Buen día, macho. Casi me hielo con la moto. No puedo sacar el coche, me tienen puesto un coche delante. Tengo que dejar la pica allí. Esta les ha ido bien ahora aquí. Ah, qué comida hay. Se entierra uno en comida. La gente está jarrea, me cago en que no verán mañana, por Dios. A buen día. Ayer salí un rato al bar. ¿Para qué habría salido? ¿Para qué salí? No se puede salir a la taberna. Así que estamos como al estajo, pim pam, se cansa hasta el camarero de abrir botellines. Que si Navidad y que si no sé qué. Ande, 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 hoy es Navidad. Aquí tengo un toconal, una herencia de mi padre. La herencia. Buen día, es que noche. ¿Qué comida tienen aquí las vacas, hágale? Si se quita un poco más la helada y vamos a las otras que están más lejos, que si no me hielo con la moto. No tengo guantes, nunca uso guantes. Madre mía, qué comida hay aquí. Ay, Jesucito. Jesucito, Jesucito. Buen día, la leña, por donde quiera, una carga de leña tirada. La gente no quiere leña. Ya la leña. Y moza, ¿cómo os ponéis en lo alto? La escarcha de la mañana. ¿Qué te pasa, moza? 91 ha perdido el crotal. 57-91, crotal hay que pedir. Están los animales aquí aquí al sol. ¿No te pasa? Están todas las vacas al sol. ¿Qué te pasa? A cómo se estira esta. Chacho, qué helada. Bueno, es tiempo de las heladas. Mañana día de trabajo. Allá arriba en la sierra donde están las cabras, allí no hiela, Estas mujeres hacen comida para 7, 8 días. La que lía la gente en Nochebuena, No sé cuántas comidas hacen las mujeres en Nochebuena. Buen día, lo que le gusta la cocina. Buen día, un cacho puchero y fuera. Un cachupán. Ay, las costillas. Por las mañanas me duelen las costillas. Todas las mañanas. Hasta que no pasa un rato que me caliento. Esto es como los motores diésel.
Las rodillas me rechinan, las costillas me duelen. Bueno, ayer salimos para ir un rato al bar y está. Hoy no voy a salir, no se puede pisar en un bar, es imposible salir. Ya como come la vaca con la helada, ¿eh? Y come, ¿eh? Madre mía. Chacho, cómo comen con la helada, ¿eh? Aquí tienen comida. Los días de la fiesta hay que dejar estar el ganado bien. Bueno, hoy es Navidad, ya fin de año. Estas fiestas no me gustan nada si pasan. Son tantos días de fiestas que yo no aguanto tantos días de fiestas, ¿eh? Nada más el mero hecho que hay fiesta. Bueno. Para el sábado que viene y para el domingo que viene, fin de año. Estamos en el 2024. Ya pronto se acaba el mundo. Dicen que es para el 2030. Madre mía, las vueltas que lleva a la Tierra y no se acaba de acabar. Ciclos de la vida. Ahora se han inventado el cuento de contaminar. Se están vendiendo coches de Madrid. No, hasta a los de la capital los enderezan estos politiquillos. Buen día, ahora que no se puede entrar con los coches. Hasta junio te dejan un periodo de gracia. Se venden coches de gasoil a patá. Estos los quieren llevar a la modernidad, pero sin subirnos los sueldos. ¿Cómo vamos a comprar un coche eléctrico si eso vale una millonada? No hay dinero en España suficiente para pagar un coche eléctrico. No hay dinero. Es decir, los chicos del PP que en Madrid no se metan coches de gasoil. Ya ni por la M40. ¿Qué llegará a ser esto el día? Pero sí que los coches anden en la ciudad, eso es bueno. Todo eso que dicen que eso es contaminación es mentira, todo es un cuento chino. Si eso contaminara en las ciudades no habría árboles, mirad todos los árboles que hay bien bonitos que están. Y todos los pájaros, pues si los pájaros se van toda la ciudad. Están con el cuento chino de que contaminan los coches de gasoil. Estos tantos abarrenados de la cabeza. Pues no ves allí los árboles que hay en la ciudad. Mira el Retiro cómo está de bonito. Eso es alimento para los árboles lo que desprenden los coches de gasoil. A mí me lo dijo uno que ha estudiado. Me dijo un día, no te hagas caso de que los coches contaminan, que eso es alimento para los árboles. Nosotros mirad las ciudades si nacen árboles. Sí. Hasta los pájaros se han ido del campo para la ciudad. Aquí no ves pájaros y vas a la ciudad y está llenecito de pájaros. Madre mía, hay un parque, hay palomas, cuervos, hay de todo. Cuento de la... Ahora se han inventado esa moda. Bueno, esta están todas bien. Ahí está hecha una. Vamos a ir a... Son cuentos chinos, todo eso de la contaminación, las bobas y tontas que tienen en la cabeza. Que los coches de gasoil contaminan, dicen. Y resulta que hay más árboles en la ciudad y más pájaros que en el campo. A ver cómo te lo explicas. Las vacas también están acabando con el planeta. Las vacas acaban con el planeta. Arar la tierra es un crimen. Ya ves que se descubrió el arado antes que Jesucristo. Y dicen ahora los especialistas esto, que arar la tierra es un crimen. Toda la vida se ha arado la tierra. Gracias al arado el ser humano evolucionó para adelante. Ahora te salen los cuatro que han estudiado y a tomar por saco. Los coches de gasoil contaminan. Le han quitado este 2024, mira cómo empieza el 2024. El gasoil agrícola nos lo han quitado, ya no está subvencionado. Cuidado la que se valía en España. Vamos a empezar el 2024 bien. Entre chanclinas y animalistas y bobadas de estas, la que nos van a liar. Eso nos cuesta el pellejo a todos. País de ricos. Comprar coches eléctricos. Para que gane el que vende los eléctricos, claro. Aquí hacen así. Me dice ayer una muchacha que tiene 50 años, que en su pueblo, porque es de un pueblo,
de Madrid, el ayuntamiento les ha regalado una flor de Pascua a cada vecino. Cortesía del ayuntamiento, claro, el de la floristería es hermano del alcalde. Es que son listos los alcaldes. La ha comprado el hermano, le ha hecho un gasto para que su hermano gane dinero. 700 flores de Pascua, las regalan en el pueblo a 20 euros cada flor. Y encima me decía la mujer, le dije, pero no te das cuenta que el hermano es el de la floristería, por eso vas a regalar flores, para que gane su hermano, no por la cortesía. Y la gente no se entera, ¿eh? Es que el alcalde de mi pueblo, vivo yo en un pueblo de Madrid, cortesía del alcalde, una flor de Pascua. El hermano, el dueño de la floristería. A tomar por algo. Y la gente tan contenta con la flor de Pascua. Abrir los ojos, hombre, abrir los ojos. Me viene a mí con la flor, se la hundé por los hocicos. Dame los 20 euros que es lo que vaya la flor, la compraré donde a mí me dé la gana, no tu hermano. Anda, 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 anda. Qué finos son los alcaldes. Hay alcaldes finos. La queda la mujer planchadita, decía el marido. Buen día, Jesús, pues tienes razón, si es que el hermano... Hombre, pues no lo estás viendo, que es su hermano. Es que la gente le da una cosa dada, ya se piensa, uy, lo que nos han dado. Os han dado. Que el hermano que se ha ganado ahí un dineral. Se han dado 700 flores de Pascua. A 20 euros por flor, lo que valgan esas flores, porque esto, y más tratándose para los ayuntamientos, que siempre se ponen un cero más, pues el hermano menos Navidad ha pasado el hermano del alcalde. Y la gente no se entera, ¿eh? La gente no se entera. Mirad, aquí había un cerezal de un hombre que vino a vivir al pueblo. Aquí le cortaron una noche 300 cerezos. Todos esos cerezos eran un cerezal nuevo, lo plantó todo nuevo. Vinieron una noche y se los cortaron todos los árboles, para que vea la gente buena que hay aquí. Ahí. Este también desapareció del pueblo. Ay. 700 cerezos. Digo 700. Sí, 700 tenía aquí, o 350 cerezos. Mira qué cerezal. Se los cortaron una noche. Y nunca se supo quién fue. Esta finca la venderá para que está desaparecido este hombre. Se fueron del pueblo, nunca más han vuelto para aquí. Aquí lleva un cerezal nuevo, no es que es nuevo, son esos novalíos. Recién puestos, todos injertados. Y vinieron una noche y se los cortaron todos, mirad. Aquí, no quedó un cerezo aquí. ¿Vosotros creéis que estoy derecho a hacer una cosa así a un árbol? Tendrá culpa el arbolito. Solo por envidia, pues se vino aquí a vivir al pueblo. 700 cerezos. Le cortaron 300. Aquí, una noche, se los cortaron todos. Qué disgusto el hombre el día siguiente. Para ahí queda alguno. Eso es que los cortaron para media arca. Buah. Ay, me quiso chulear la mira de la flor de Pascua. Que su alcalde era muy buen alcalde. ¿Dónde está la cara guapa? Qué fina es la cara guapa. Cara guapa. Aquí le come todos los olivos. Me quiso chulear la de Madrid, pero la quedé plancha cuando le dije, claro, no te lo va a regalar si la floristería es de su hermano. Y si su hermano tiene un taller, le regala una bujía a cada uno. Oye, la gente que torpe es. Ay, que un alcalde no da nada tan fácil. ¿Nos creáis vosotros que a los alcaldes que tienen amigos que son carniceros, venga matanza? En todas las fiestas de los pueblos venga carne asa gratis. Claro, para que gane el hermano, o el primo, o el amigo. Me voy. Luego hacemos otro directo. Ahora vamos a los caballos, de los caballos vamos a las berrendes. Luego las cabras que están pariendo para allí unas tardías. Empezaron esta mañana a parir allí unas chivinas más guapas que nada. Os la voy a enseñar luego las chivinas, que me han nacido esta mañana. Bueno, y van a parir unas pocas de cabras. Estamos en la luna de parir y la vaca aquella novilla hay que ir a ver. Pues está parir una hembra. Luego os enseño las chivinas. Vamos a los caballos. Caballos, vacas, barrendas, las burras y las cabras otra vez. Luego iremos a casa a comer. Hoy tenemos también comida familiar. Aquí todo el día comiendo. Aquí nada más que comer y comer. A tomar por saco. Y beber, comer y beber.
Abuelo, 7, 8 comidas, corderos, lechones. Abuelo, estas mujeres se ponen todas. Yo nunca ceno tanto, digo, pero por favor, tantos platos aquí, me vais a matar aquí. A buen día. Como tuviéramos que cenar todas las noches, tanto primeros, segundos, terceros y cuartos, pronto hincamos el poleo para aquí en esta España rural. Me cago en 10, por favor. Buen día. Me voy para allá. Luego os enseño la chiva. Vamos a ver si ha parido aquella vaca también.